Los que hemos estudiado oposiciones de geografía e historia para profesorado de secundaria, conocemos muy bien un tema que se titula Velázquez y Goya, que a mí, por cierto, me hizo aprobar unas oposiciones hace ya unos buenos años en Extremadura, pero sin plaza, pero ya os digo, hace un porronazo de años. Velázquez y Goya se llama el tema. En el apartado dedicado al genio aragonés, a Goya, dentro del temario, pues había unas brevísimas referencias finales a lo que fue pues el exilio de Goya en Burdeos, sus últimas obras y alguna referencia a su vida personal junto a su amante Leocadia y su hija, la hija de Leocadia, Rosarito Weiss, y aquel enigmático y último cuadro a comentar, que era La lechera de Burdeos, que anticipaba muchísimos estilos pictóricos posteriores y que tanta admiración levantó durante el siglo XIX y que mantiene hoy en día, casi 200 años después. Rosarito Weiss se consideró su última discípula, una niña que aprendió del más grande de todos los maestros, que llegó a ser profesora de dibujo de las infantas Luisa Fernanda y de la futura Isabel II, y que Goya amó desde luego como si fuese su propia hija. Fran Jaraba, autor del cómic La División Azul, nos presenta en esta ocasión un cómic publicado por la editorial Cascaborra que ahonda en esa posibilidad. ¿Y si Rosario Weiss fuese realmente hija de Goya? Rosario Goya es un cómic de historia ficción. Nunca sabremos, o al menos no de momento con la información que disponemos, si Rosario Weiss fue realmente hija o no de Goya. Pero la narrativa del cómic explora esa posibilidad y nos ofrece un relato basado en ese detalle y que entremezcla muy bien, se nota que Jaraba se ha documentado, personajes y hechos reales con otros de pura ficción, con unas altísimas dosis de acción que hace que el cómic no sea una simple biografía de personajes versionada, sino que va mucho más allá al presentarnos una rocambolesca historia, y lo de rocambolesca no lo digo en un sentido peyorativo, altamente entretenida, bien cosida y, como os decía anteriormente, muy bien documentada. Fuera de las colecciones habituales presentadas por Cascaborra, Fran Jaraba, que se encarga del color, dibujo y guión, nos ofrece una introducción histórica al comienzo del cómic bajo el título El genio y su entorno, donde nos habla del exilio del pintor en Francia, donde pasaría sus últimos años huyendo de la represión absolutista de Fernando VII, y donde se nos habla de la serie de grabados publicados originalmente en 1799, Los Caprichos, que son igualmente, junto a la posible paternidad de Goya respecto a Rosarito Weiss, pues uno de los ejes principales de este cómic que os presento hoy. La narrativa de nuestra historia nos lleva hasta el año 1828. España vive años convulsos. Fernando VII, que había jurado la Constitución de 1812, con la llegada del trienio liberal en 1820, el famoso levantamiento de Riego, ha vuelto a tomar el poder de manera absolutista gracias a los llamados 100.000 hijos de San Luis, que enviados por Luis XVIII pues
permiten que el llamado rey felón derogue la Constitución, persiga y ajusticie a los liberales, muchos de ellos incluso héroes de la independencia durante la guerra contra los gabachos, mientras que el mismísimo Fernando VII, antiguamente llamado el Deseado, se tragaba un dorado exilio en Francia esperando su momento. La gente se pensaba que había estado, pues encadenado, encerrado, nada más lejos de la realidad. Napoleón se portó muy bien, pero que muy bien, con los Borbones españoles. Uno de estos exiliados es el mismísimo Goya, junto a su amante Leocadia, que quiero recordar que había dejado a su marido, se había separado de él en 1817, y su hija Rosario. Estando en Burdeos, pues recibe la oferta de volver a imprimir clandestinamente la serie de grabado de los Caprichos, que han sido pues sustraídas desde Madrid para tal empeño, instigando de paso una operación para evitarlo por parte del mismísimo ministro Calomarde. Yo siempre había escuchado desde pequeño: este gobierno es el peor desde Calomarde, y al leer el nombre de Calomarde en el cómic me ha vuelto a recordar esa expresión que yo escuchaba muchísimas veces en los años 80: esto es peor que con Calomarde. Hasta que no hice la carrera, la verdad es que nunca supe quién era el tal Calomarde, y es curioso porque al volver a ver ese nombre aquí, pues me ha recordado esas expresiones que yo llevo ya pues 40 años sin escuchar. Este gobierno era peor o es el peor desde Calomarde. Bueno, pues el tal Calomarde envía a un par de policías matones para interceptar las planchas de los Caprichos y destruirlas. Y hasta aquí os voy a contar, y fijaros que a mí me encantan los spoilers, porque prefiero que lo leáis, que de eso se trata. Prefiero que leáis este cómic. El cómic está dividido en capítulos: Burdeos, Orleans, una hoguera en el bosque, París y por último Madrid, cuyo capítulo, este último, el de Madrid, está dedicado a la vida post-Goya de nuestra protagonista, de Rosario, al igual que el contexto histórico final que cierra a modo de epílogo el cómic. En definitiva, estamos ante otro cómic mayúsculo de la editorial Cascaborra. Y aunque en esta ocasión sea, como os he comentado anteriormente, un cómic ficcionado, no deja de tener su interés, porque en primer lugar se desarrolla en un marco histórico concreto, poco conocido, poco estudiado y desde luego poco tratado en cómics. Y en segundo lugar, porque su interés didáctico de una gran artista, aunque murió muy joven, como Rosario Weiss, y su relación con Goya, ¿vale?, pues es indiscutible. Yo, desde luego, es un cómic que he encontrado de lo más curioso, de lo más didáctico y de lo más recomendable. Solo me queda felicitar a Fran Jaraba por el trabajo realizado y darle las gracias por rescatar pues un personaje como el de Rosario Weiss, Goya en el cómic, Rosario Goya, del olvido, y traerla a la palestra en un cómic lleno de acción, historia, pasión y amor entre un padre y una hija. En fin, echadle un vistazo y ya me diréis qué os parece a vosotros este cómic Rosario Goya. Si lo leéis, me lo comentáis, porfa, que a mí me gusta saber vuestras opiniones. En fin, lo dejo por aquí. Agradeceros una vez más vuestra presencia, se agradece de corazón, y nos vemos en la próxima entrada del blog, en el próximo vídeo de ¿Cómo quieres que cuente estrellas? Decidme adiós, porque yo me voy. Nos vemos.